Buenos días, buenas tardes a todos los maestros, auxiliares y administrativos del Perú y del mundo. Bienvenidos a su canal Educación en Acción 2.0. Les traigo lo último desde el Congreso de la República. Se está debatiendo el proyecto de ley para aprobar la carrera pública de auxiliares de educación en la educación básica. ¿Quieren saber los detalles de esta noticia? Acompáñenme en el siguiente video. Empezamos. Hace unos meses se presentó el proyecto de ley 11.534 por el congresista Alex Antonio Paredes González al Congreso de la República y se inicia en comisiones. Y en la Comisión de Educación se está debatiendo este proyecto de ley que dice ley que norma la línea de carrera de los auxiliares de educación en el sistema de la educación básica. Bueno, parece que por fin se va a hacer realidad la carrera pública para los auxiliares de educación, para que haya un orden y sobre todo sea una carrera meritocrática. Vamos a ir analizando las partes más importantes de esta ley. En el artículo 1 dice, el objeto de la ley es regular las prestaciones de servicio de los auxiliares de educación en las diferentes instituciones educativas de educación básica, estableciendo sus deberes y derechos laborales que le corresponden en el marco de la ley 29944, con la finalidad de coadyuvar al logro de los aprendizajes de los estudiantes y contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo nacional. Bueno, luego de eso tenemos ya casi la parte esencial de una norma, y lo que se resalta acá en primera instancia, en el artículo 4, derechos, dice percibir oportunamente el 85% de la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial, que les corresponde de acuerdo a ley. Aquí entonces ya se articula lo que ya está aprobado para los haberes de los auxiliares de educación actualmente. Y los deberes también, por supuesto, articulado lo que ya está aprobado y está en funcionamiento actualmente. Y nos vamos al artículo 7 que habla de requisitos para postular al nombramiento y o contratación de auxiliar de educación. Para poder participar en el concurso público, se requiere cumplir con los siguientes requisitos. A ver, requisitos generales. Tener como mínimo estudios pedagógicos concluidos en una institución de formación docente acreditada en el país. En el caso de diplomas u certificados emitidos en el extranjero, debe estar debidamente revalidados. Bueno, eso implica entonces este artículo que ni bien aprobado la ley, los que tienen sexto ciclo, séptimo siglo, octavo siglo, noveno siglo, no pueden postular, no pueden participar, porque se está pidiendo mínimo estudios pedagógicos concluidos, o sea, egresados. Y por supuesto, gozar de buena salud, no tener condenado por delito doloso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tener menos de 70 años de edad al momento de postular, ¿no? Que también ya es un artículo de una ley. Requisitos específicos, además de lo señalado anteriormente, hay requisitos específicos para el nivel inicial y para primaria y secundaria. Nivel inicial. A. Haber culminado estudios pedagógicos o estudios universitarios en educación inicial. En caso de postular del nivel primaria y secundaria al nivel inicial, se da la posibilidad también, por supuesto, deberá acreditar obligatoriamente una capacitación mínima de 50 horas relacionada con la atención y cuidado de la primera infancia. Eso le da la posibilidad entonces a todos los colegas de inicial auxiliares presentarse también para secundaria siempre y cuando acrediten la formación académica necesaria. Y en el 2.3 nos dice educación básica regular, primaria y secundaria. ¿Qué me está indicando eso? Que también va a haber auxiliares en primaria. Atención, Perú. También van a haber auxiliares en primaria. Esta ley, si es que se aprueba, ya lo estaría legalizando, ya lo estaría confirmando. Requisito A, haber culminado estudios pedagógicos o estudios universitarios en educación. Acreditar 50 horas relacionadas con la atención y cuidado en la primera infancia. Y para educación básica especial también dice inicial y primaria.
Y me están pidiendo acá haber combinado como mínimo estudios pedagógicos o universitarios en educación, psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. Bueno, vamos ahora al artículo 8 de la jornada laboral del auxiliar. Bueno, se mantiene aquí, se mantiene las 6 horas cronológicas diarias con un total de 30 horas cronológicas semanales, ¿no? Que se establecen al inicio del año escolar. Eso, bueno, se mantiene lo que ya está aprobado hasta la fecha. Artículo 9, remuneraciones. Atención, Perú, vamos a ver qué cambios hay acá. ¿Qué cambios habrían? La remuneración tendrá un máximo de 85% de la remuneración íntegra mensual del profesor de la primera escala. 9.2. Se establece 3 niveles a fin de fijar la bonificación por formación y experiencia, BFE, en base al 85% de la remuneración íntegra mensual del profesor de la primera escala, bajo los siguientes criterios. Nivel 1. O sea, acá, a partir de acá, entonces se establecen niveles muy similar a los profesores que tienen escalas, ¿no? De la primera a la octava. En este caso hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Quiénes estarían en el nivel 1? Bueno, auxiliares con estudios superiores y con 5 años de trabajo. En el nivel 1 estarían entonces los auxiliares que tienen el mínimo requisito, es decir, estudios concluidos o egresados de educación. Y la pregunta es, ¿y los que están en quinto siglo, primer siglo, cuarto siglo, cómo quedan? Vamos a ver qué dice la norma más adelante. Y en el nivel 2, ¿quiénes estarían? Remuneración superior para auxiliares con título profesional y con 2 años de experiencia laboral como mínimo. Se les asignará el bono equivalente al 5%. Ah, eso implica entonces que los auxiliares que actualmente tienen un título profesional y más de 2 años de servicio, pues les darían, ¿no? Un bono equivalente al 5% más de sueldo. Interesante propuesta. Estimado colega, ¿todavía tienes dudas sobre el cese adelantado, licencias con y sin goce, pago de la CTS, asesoramiento sobre la gestión institucional y pedagógica y otras situaciones relevantes más? Si es así, te invito a unirte a mi grupo exclusivo de WhatsApp. Aquí podrás acceder chat exclusivos con otros miembros, asesoría permanente 24/7 sobre temas educativos y también información actualizada y relevante. Podrás tener todos estos beneficios y más. Para unirte, simplemente haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video y envíame un mensaje directo. Únete ahora y comienza a aprovechar al máximo esta oportunidad. Los esperamos. Y el nivel 3, remuneración máxima para auxiliares con especialización, maestría o estudio de posgrado en su área de y con 4 años de experiencia laboral, se les asignará un bono equivalente al 10%. O sea, ganarían 10% más. Bueno, interesante propuesta que hayan niveles y de acuerdo a los estudios profesionales, pues puedan asignarle una mejor cantidad, un mejor sueldo, una mejor remuneración. El auxiliar de educación que cuente con título profesional de educación puede desempeñar una función docente adicional siempre que no exista incompatibilidad horaria o equidistancia. Bueno, eso también se está fijando, esa posibilidad, aunque yo a veces lo veo un poco difícil porque los auxiliares normalmente trabajan, si es en la mañana, desde las 7:30 hasta la 1:30 y en secundaria pues normalmente en la tarde empieza a veces a la 1, lo más probable. Así que no hay una situación de compatibilidad horaria. Bueno, sigamos. Remuneración vacacional se otorga por el periodo vacacional establecido para los horarios de educación, sin irrenunciable y no acumulable, son de 60 días y se da pues en enero y febrero. Beneficios. Continúan por los 25 y 30 años de servicio, como hasta ahora, con 2 remuneraciones íntegras, subsidio por luto y sepelo también se mantiene igual, compensación, o sea, la CTS, igual sigue siendo el 100%, un sueldo por año, al momento del cese. Las licencias también se mantienen, incapacidad temporal, familiar directo, maternidad, paternidad, etcétera. Sin goce de remuneraciones, también similar a las que tienen ahora. Igualmente las resignaciones. Medidas de protección. Y acá hay algo interesante que está planteando la norma. Dice, se fijan como medida de protección y prevención las siguientes acciones.
El auxiliar de educación nombrado o contratado de la EBR y de educación básica especial no será separado de su cargo preventivamente por el director de la institución educativa o cualquier otro órgano administrativo del sector de educación cuando exista una denuncia amparado en los principios de la presunción de inocencia de acuerdo al mandato del artículo segundo, inciso 24, párrafo E de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el profesor goza del debido proceso. ¿Qué significa eso? Bueno, si el director aplica los protocolos correspondientes, por ejemplo el 3 y sobre todo el 5, pues no va a poder realizar, ¿no? Porque esta es una ley, en cambio los protocolos son solamente resoluciones ministeriales o viceministeriales. Eso implica entonces que acá hay un choque, hay una colisión que se va a tener que coordinar en su momento oportuno para ver cómo se va a aplicar, ¿no? Porque aquí estaría cortando esa aplicación de los protocolos, sobre todo el número 5. ¿La separación preventiva del auxiliar se aplica solo por mandato judicial o en caso de delito flagrante de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual o en agravio de un estudiante? Bueno, eso es lo que decía, protocolo número 5, pero acá dice mandato judicial. No es porque lo asigna el director, ¿no? En base a las pruebas, como dice el protocolo 5. Bueno, habrá que articular esto en su momento oportuno cuando se aplique con los protocolos de atención ante la violencia de los estudiantes. Y finalmente acá dice la C, de demostrarse la inocencia en última instancia del auxiliar de educación en vía administrativa, los implicados de la falsa denuncia serán denunciados de oficio por el órgano correspondiente. Bueno, eso me parece bien, ¿no? Me parece bien, pudiendo recaer incluso responsabilidad en los funcionarios que procesaron dicha falsa denuncia. Bueno, si ahí vamos a implicar también al director, sería un contrasentido, ¿no? Porque si el director, en marco al protocolo, porque es su obligación, es su función, el ministerio le obliga a aplicarlo, ¿por qué le procesarían que es una obligación de ellos y el ministerio le da como algo inalienable a su cargo? Bueno, eso se tendrá que coordinar para no colisionar con estos detalles importantes que estarían implicados en esta nueva ley a aprobarse. Otro dato importante que nos manda esta ley futura, todos los casos de agresión verbal, psicológica, física o de cualquier otra índole perpetuado por cualquier miembro de la comunidad educativa en contra de un auxiliar de educación deberán ser registrados en el portal si se ve, o quien haga sus veces, así como el mismo Asimismo, el Minedu deberá elaborar protocolos de protección y atención de casos en defensa de los auxiliares de educación. Bueno, interesante propuesta, que no solamente debería ser para los auxiliares, sino también para los docentes. Y vemos de qué forma esto podría aligerar, podría mejorar. Yo la verdad no le veo sentido, porque si para ni los estudiantes funciona, se ha convertido, la verdad, en toda una situación complicada en las escuelas. Esta aplicación del portal sí se ve, que solamente es como un cuadro estadístico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo culmina esto. Y finalmente, disposición complementaria final, segunda, todo aquel que se encuentre con estudios superiores incompletos a la entrada en vigencia de la ley tendrá un plazo de 2 años para que concluya y acredite el título profesional, a fin de que acceda a los alcances de la presente ley. ¿Y qué ocurre si no lo completa? ¿Los sacan? ¿Los despiden? No, no lo dice la ley, así que vamos a ver qué pasará, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, interesante propuesta desde el Congreso de la República para formalizar, para mejorar, para hacer ya una carrera del sistema educativo a los auxiliares de educación. Ahora, por otro lado, para que sea una verdadera carrera pública meritocrática, debería haber una prueba de la primer nivel al segundo nivel, del segundo nivel al tercer nivel, debería haber una prueba o evaluación de desempeño. Si no, ¿qué sentido tiene solamente acreditar los estudios y ya te suben de sueldo? Eso no tendría sentido, porque la evaluación de desempeño es vital para ver si estamos trabajando o no estamos trabajando bien, porque lamentablemente hay un sector, no son todos por supuesto, sector de auxiliares que no están cumpliendo sus funciones. Y si vamos a crear una ley de carrera pública meritocrática para que el sueldo sea el que te mereces, tiene que haber una evaluación de desempeño y que influya pues en los aumentos de sueldo de nivel a nivel. Eso sí sería interesante. ¿Y qué ocurriría con los auxiliares que salen jalados en los desempeños? Porque los profesores a la tercera te sacan de la carrera. En este caso, no han incluido ese acápite como los profesores.
Eso sería interesante entonces para equiparar el sistema educativo peruano, que haya algo similar a lo que hay a los profesores. Y otra situación importante también es que para acceder al concurso público de auxiliares debe haber una prueba nacional adecuado a los desempeños que se necesita y competencias que se necesita para ser auxiliar. Y sería un filtro interesante a tomar en cuenta tal como se hace con los maestros. De esa forma se establece una carrera meritocrática. Un primer filtro, no solamente documentos, como está ocurriendo actualmente. Vamos a ver si este proyecto de ley se puede mejorar y complementar. Si es que ya tienes maestría, estarías ganando casi el 95% de un sueldo en la primera escala. Bueno, hay diferencias ahí. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estarían de acuerdo que ganen muchísimo más? Casi como un profesor de la primera escala, los auxiliares de educación que trabajan 30 horas a la semana, no preparan clase, no hacen planificación en su casa, cosa que sí lo hacen los maestros. ¿Qué opinan ustedes? Pónganla ahí en el chat del video y participemos en esta situación importante de esta nueva ley que ya se viene en los futuros meses o el año que viene. Si te gustó, ponle like correspondiente, suscríbete a mi canal, es totalmente gratuito y comparte para llegar a más de los 500.000 colegas de todo el Perú entre profesores, administrativos y auxiliares de educación. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense.